Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hay unas 7.500 mujeres en España ahora mismo en una especie de, de sala de espera. Pero no esperan un tren ni un avión. Esperan el acceso a una terapia innovadora que podría evitar que el cáncer de mama vuelva a sus vidas. Una espera que, como apuntan estos documentos que tenemos, tiene mucho más que ver con la burocracia y la economía que con la ciencia. Ahí está. Y ahí es donde reside la verdadera frustración. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo los informes que nos han llegado y que dibujan una situación, la verdad, tremendamente paradójica en la sanidad española. Totalmente. Por un lado, nos hablan de tratamientos de vanguardia, de ciencia de primer nivel, con una participación española masiva en los ensayos clínicos. Sí. Y por otro, un cuello de botella administrativo. justo, un cuello de botella que está dejando a miles de pacientes sin una opción terapéutica que podría cambiarles la vida. Un cuello de botella que se ha formado, curiosamente, en el último tramo del camino. O sea, el que va del laboratorio al hospital. La ciencia ya ha hecho su trabajo. Pues vamos a desgranar esto. Queremos entender de qué tipo de cáncer estamos hablando, qué hacen exactamente estas nuevas terapias, y sobre todo, por qué una de ellas, a pesar de estar aprobada en toda Europa, Y desarrollada con ayuda española, ojo. y desarrollada con ayuda española, no llega a las pacientes aquí. La idea es analizar la ciencia, las cifras, y la sorprendente razón que parece estar frenándolo todo. Y, si te parece, explorar el coste real de esa espera, que va mucho más allá del precio que pone en la caja de un medicamento. Desde luego. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Los informes nos recuerdan que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres en nuestro país. El más frecuente, sí. Las cifras son impactantes. La Sociedad Española de Oncología Médica estima unos 38.318 nuevos casos solo para este año. 38.000. Es una barbaridad. Y la proyección para 2026 es que 1 de cada 5 diagnósticos de cáncer será de mama. Es una realidad abrumadora. Lo es. Y aunque los avances en supervivencia han sido espectaculares en las últimas décadas, la magnitud del problema sigue siendo enorme. Claro. Cada una de esas cifras es una persona, una familia, un proyecto de vida alterado. Entiendo la magnitud, pero cáncer de mama es un término muy amplio. Los documentos que tenemos se centran en un tipo muy específico. ¿Cuál es y por qué es tan importante para esta historia? Buena pregunta, porque ahí está la clave de todo. Nos centramos en el subtipo más común de todos. ¿El más común? Sí, el llamado HR+, ER2-, que representa aproximadamente el 70% de todos los diagnósticos. 70%. O sea, la gran mayoría. La inmensa mayoría. Y dentro de este gran grupo, los informes que citan a especialistas como Rafael López, de la Fundación ECO, señalan que el foco está en las pacientes diagnosticadas en estadios segundos y 3. Estadios segundos y 3. Para quien no esté familiarizado, hablamos de un cáncer que todavía no se ha extendido a órganos distantes, No es metastásico, exacto. pero que ya tiene un tamaño o una afectación en los ganglios que eleva el riesgo de que vuelva a aparecer en el futuro. Precisamente. Y ese riesgo de que vuelva a aparecer, la recaída, es el gran enemigo a batir en estas fases. La denuncia que hace la Fundación es muy clara. ¿Qué dicen? Calculan que 2 de cada 3 mujeres en esta situación de alto riesgo, no tienen acceso a todas las herramientas innovadoras que podrían evitar o al menos reducir drásticamente esa posibilidad. O sea que están en una situación de vulnerabilidad terapéutica, por así decirlo. Exacto. Esa es una buena forma de llamarlo. Y aquí es donde la historia da un giro, porque la solución, o al menos una parte muy importante de ella, parece que ya existe. Los textos hablan de unas terapias adyuvantes. Es una especie de tratamiento complementario que se añade a lo que ya se hace. Sí, complementario. Es una buena forma de verlo. Pero yo iría un poco más allá. A ver, No es solo un extra. Es como instalar un cerrojo de seguridad de alta tecnología después del tratamiento principal. me gusta la analogía. La terapia endocrina estándar, que es la base para este tipo de tumores, se encarga de controlar las células cancerosas que puedan haber quedado. Pero estas nuevas terapias adyuvantes, como explica la oncóloga Clara Ollier en uno de los artículos, ¿Qué es lo que hacen? lo que hacen es cazar activamente a esas células durmientes, bloqueando los mecanismos que les permitirían despertar, proliferar y reagruparse años después para formar una metástasis, un cerrojo de seguridad.
Vale, me queda claro. Y los documentos mencionan dos nombres clave para estos cerrojos: abemaciclib y ribociclib. Esos son los dos protagonistas. Ambos pertenecen a una familia de fármacos muy innovadora, los inhibidores de ciclines, que han supuesto una auténtica revolución. Vale. Su función es, simplificando mucho, ponerle un freno de mano al motor de la división celular de las células tumorales. Y no hablamos de una promesa, ¿verdad? Los datos de eficacia que aportan los informes son muy sólidos. Muy sólidos, sí. El abemaciclib, según un estudio que citan, reduce el riesgo de recaída en un 26,6%. Pero el ribociclib, que es el fármaco que está en el centro de esta controversia, eleva esa cifra a una reducción del 28,4% a los 5 años. Que a primera vista pueden parecer porcentajes no muy grandes. Claro, uno puede pensar que no es para tanto. Pero cuando lo aplicas a miles de personas, la diferencia es abismal, es fundamental. Es una diferencia fundamental, y no solo a nivel estadístico. No, a nivel humano. Y para entender por qué, hay otro dato en los documentos que es crucial. ¿Cuál? Proviene de un estudio llamado Importa, que se dedicó a preguntar a las pacientes qué era lo que más les preocupaba. El resultado es demoledor. A ver. Para el 84% de ellas, la principal fuente de angustia es precisamente la recaída. El 84%. Es que no hablamos solo de una estadística médica. Claro. Hablamos de una sombra constante en la vida de miles de personas. La terapia no solo tiene que curar el cuerpo, sino también, en la medida de lo posible, aliviar esa carga mental. Totalmente. Ese miedo a que la enfermedad vuelva, esa incertidumbre en cada revisión, es una parte del sufrimiento que a menudo no se cuantifica. Y me imagino que estos fármacos atacan eso directamente. Claro. Y lo potente de estos fármacos es que atacan directamente ese miedo con evidencia científica sólida. Hablamos de resultados de ensayos clínicos internacionales gigantescos. Como los que mencionan, ¿no? El Monarca S. Exacto. El Monarca S para el abemaciclib y el Natale para el ribociclib. Cada uno con más de 5.000 participantes. No son hipótesis, son resultados robustos que demuestran que ese cerrojo de seguridad funciona. Es que parece el escenario perfecto. La ciencia identifica el mayor miedo de las pacientes y nos da una herramienta probada para combatirlo. Sí. Y sin embargo, si he entendido bien los documentos, me estás diciendo que solo la mitad de esa solución está realmente disponible en nuestro sistema sanitario. No me cuadra. No cuadra, pero es la realidad que describen. Y aquí es donde entramos de lleno en la paradoja. El abemaciclib, el primer fármaco, sí está financiado y disponible en el Sistema Nacional de Salud. Vale. Es una herramienta fantástica que, según las estimaciones, puede beneficiar a un 25% de las pacientes de alto riesgo. Un 25%. Eso ya es un gran avance. Sin duda. El problema es que el ribociclib, que según los mismos análisis de la Fundación ECO, podría beneficiar a un grupo de pacientes mucho más amplio. ¿Cuánto más amplio? Hasta el doble. Un 50% de ellas. ¿El doble? Sí. Esas son las 7.500 mujeres de las que hablábamos al principio, cumplen los criterios clínicos, sus médicos querrían prescribírselo, pero no pueden acceder a él a través del sistema público. Es un salto cuantitativo enorme. Y lo más llamativo que leo aquí es que no es por una duda científica. La Agencia Europea del Medicamento, que es la máxima autoridad, le dio luz verde en 2024. O sea que ya se está utilizando en más de 20 países europeos. Sí. Nuestros vecinos, Portugal, Francia, Alemania, Italia, lo están usando. Así es. La aprobación científica y regulatoria es total. El fármaco ha superado todas las pruebas de eficacia y seguridad exigidas a nivel europeo. El obstáculo no está en el laboratorio. Ni en la agencia reguladora, por lo que veo. Tampoco. Entonces, si la ciencia dice que sí, y Europa dice que sí, ¿por qué en España es un no? O al menos un esperen. ¿Cuál es el obstáculo real? Los informes son muy directos en este punto. Es una cuestión de dinero. Dinero. Concretamente, de la falta de un acuerdo sobre el precio. El Gobierno, a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, todavía está en fase de negociación con la farmacéutica Novartis. ¿Negociando el qué? Pues cuánto va a pagar el sistema por este tratamiento para poder incluirlo en la cartera de servicios. El fármaco está, literalmente, atascado en un despacho, esperando una firma en un acuerdo económico. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el fármaco está atascado por una negociación de precio? Sí. Pero acabo de ver un dato en estos papeles que lo hace todo todavía más irónico, por no usar otra palabra. Ya sé a qué te refieres. Habla de nuestra participación en el ensayo Natale, el que demostró que el ribociclib funcionaba. Sí.
Y ese dato es probablemente el más sangrante de toda esta historia. Es que fuimos protagonistas. España reclutó al 15% de todos los participantes del ensayo a nivel mundial. ¿El 15%? Es una barbaridad. Eso nos convierte, según esto, en el segundo país del mundo con más pacientes en el estudio, solo por detrás de Estados Unidos. Y eso no es casualidad, ¿eh? Que España sea una potencia en investigación clínica no es un accidente. Claro. Tenemos un sistema sanitario público con una capilaridad enorme, con una red de hospitales de primer nivel y, sobre todo, con unos oncólogos y equipos de investigación que son la élite mundial. Cientos de pacientes y profesionales españoles. Exacto. Contribuyeron de forma decisiva a generar la evidencia científica que hoy avala este tratamiento para todo el mundo. Es una paradoja tremenda. Ayudamos a construir la casa, a poner los cimientos, a probar que la estructura era segura. Y ahora resulta que nuestras propias pacientes no pueden entrar por la puerta porque estamos discutiendo el precio del felpudo. Es una contradicción muy difícil de explicar, sobre todo a las pacientes. Hemos sido una parte fundamental de la solución a nivel global. ¿Pero no estamos aplicando esa misma solución a nivel local? Exacto. Y esto nos lleva al núcleo del argumento económico que plantea la Fundación ECO. Que, según Leo, sugiere que todo este bloqueo se debe a una visión muy limitada del problema. Muy limitada, sí. Parece que la negociación se está centrando exclusivamente en el coste directo, en lo que cuesta la caja del medicamento. Exacto. Es lo que ellos califican como una visión cortoplacista. Se mira la columna del gasto en la hoja de cálculo de este año, el precio de la pastilla hoy, pero no se está poniendo en la otra columna de la balanza el ahorro que supone no usarla mañana. Entonces, el fondo de la cuestión no es solo un regateo presupuestario, es una diferencia fundamental en la filosofía de gestión. Claro. ¿Consideramos este medicamento un gasto que quizá no podemos permitirnos? ¿O una inversión que no podemos permitirnos no hacer? Has dado en el clavo. Esa es la pregunta fundamental. Porque una recaída no es solo una tragedia personal, es también un evento económicamente catastrófico para el sistema sanitario. Catastrófico. Una recaída en forma de metástasis implica una cascada de costes muchísimo mayor. Desglósalo un poco. ¿A qué nos referimos con costes mucho mayores? Pues piensa que ya no hablamos de un tratamiento preventivo. Hablamos de tratar una enfermedad crónica y mucho más compleja. Claro. Eso implica más personal médico dedicado a esa paciente, hospitalizaciones recurrentes, pruebas diagnósticas mucho más frecuentes y caras como PET-TACs o resonancias. Y los propios tratamientos, me imagino. Y sobre todo los tratamientos para la enfermedad metastásica, que son extraordinariamente costosos. Un solo ciclo de quimioterapia avanzada o de las nuevas inmunoterapias para metástasis puede costar más que un año entero de esta terapia preventiva. Madre mía. La cuenta se dispara enseguida. Ya todo eso hay que sumarle los costes indirectos que nunca aparecen en el presupuesto de sanidad, pero que la sociedad paga igualmente. Por supuesto. La baja laboral de la paciente, a menudo permanente, el impacto en la familia, la necesidad de cuidadores. El coste humano y social es incalculable, pero el coste puramente sanitario ya es abrumador. La tesis que exponen los oncólogos en estos documentos es muy simple. A ver. Cuando regresa. Claro. Hay una frase literal de un especialista que lo resume todo. Tratar un cáncer es mucho más caro. Es curioso cómo a veces nos quedamos atrapados en las hojas de cálculo. El coste de una caja de pastillas es un número presente, tangible, fácil de ver en un presupuesto. Claro. El ahorro de evitar una recaída es un número futuro, más difuso, una hipótesis económica. Y parece que eso nos cuesta mucho más procesarlo, aunque la lógica sea aplastante. Representa un cambio de paradigma que muchos sistemas sanitarios están intentando hacer. Pasar de pensar en gasto farmacéutico a pensar en inversión terapéutica. Inversión terapéutica. Me gusta. El lenguaje que usamos, a menudo, ya revela el enfoque. No es un gasto, es una inversión en años de vida, en calidad de vida, y también en la sostenibilidad financiera del propio sistema. Resumiendo entonces el panorama. Tenemos un tratamiento, el ribociclib, con una eficacia probada por la mejor ciencia disponible. Probada y contrastada. Un fármaco que ataca directamente el mayor miedo de las pacientes con este tipo de cáncer. Así es. Que podría beneficiar a unas 7.500 mujeres cada año en España, el doble de las que actualmente acceden a estas terapias innovadoras. Un fármaco que, para más INRI, ayudamos a desarrollar de forma decisiva.
Y a pesar de todo, está en un limbo burocrático por una negociación de precio que parece no tener en cuenta el coste real de no usarlo. Lo que esta situación plantea, en el fondo, es una pregunta muy importante sobre cómo un sistema de salud público valora la prevención y la innovación. Claro. ¿El valor de un fármaco es solo su precio de compra o se debe medir en función del gasto futuro que evita, de la productividad que preserva y, por encima de todo, del sufrimiento que ahorra? Es el debate clásico. Es el debate entre la visión a corto plazo, centrada en cumplir el presupuesto anual, y la inversión estratégica en salud a largo plazo. Una inversión que, según todos los datos que hemos analizado en estos documentos, parece tener un retorno clarísimo, no solo en salud para las pacientes, que es lo primordial, Desde luego. sino también en eficiencia económica para el propio sistema que ahora mismo lo está bloqueando. Es la definición misma de una inversión inteligente. Y la pregunta que flota en el aire es ¿cuánto tiempo más puede permitirse el sistema no hacerla? Nos quedamos con una última reflexión para darle vueltas que va más allá de este caso concreto. Cuando un país participa de forma tan activa y brillante en un avance médico mundial, poniendo a sus profesionales y a sus pacientes al servicio de la ciencia. ¿Qué responsabilidad tiene para garantizar que su propia población sea de las primeras en beneficiarse de ese esfuerzo y no de las últimas en la fila? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.